Hola, muy buenos días a todos los asistentes a tópicos de interés en cardiología. El día de hoy nos está ayudando a moderar la reunión el doctor Carlos Durán, quien es médico internista de la Universidad CES, nefrólogo del Hospital Clínico de Barcelona. El doctor también es nefrólogo de la Unidad de Nefrología y Trasplantes Renales de la Fundación Valle del Lili. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Durán. Doctor Vesga, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a Tópicos de Cardiología por la invitación el día de hoy. Quiero presentar a la doctora Johanna Schweineberg. Ella es internista y nefróloga de la Universidad Javeriana. Ella además es la jefe del servicio de nefrología de la Fundación Valle del Lili y nos va a acompañar el día de hoy con la conferencia Hipertensión arterial resistente o refractaria. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Sí, señora doctora, ahí ya está en presentación. Ahí la escuchamos y le vemos la presentación. Puede continuar. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Servicio de Cardiología y al área de imágenes por esta invitación a compartir con ustedes esta tarde un tópico tan importante para todos como es la hipertensión resistente. Como todos saben, la hipertensión es importante contribuyente de morbimortalidad en el mundo. La prevalencia, según los diferentes estudios, es alrededor del 35 al 50%. Y se dice que en este momento la hipertensión afecta aproximadamente 1 billón de personas y causa 9% de incapacidad ajustado a los años de vida y 9 millones de muertes cada año. Pero ¿por qué es importante la hipertensión? Definitivamente la hipertensión incrementa la mortalidad cardiovascular a partir de sistólicas mayor de 115, se dobla la mortalidad cardiovascular por cada 10 y 5 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica y diastólica a partir de presiones arteriales mayores de 120-70 y en realidad causa una gran cantidad de complicaciones. Se calcula que más o menos el 35% de todas las muertes cardiovasculares pueden ser por hipertensión no controlada, 50% de todas las muertes por SB, 25% de las muertes por enfermedad coronaria, alrededor de 25% de muertes prematuras y representa el 30% de los casos de la enfermedad renal crónica. Lo más triste es que a pesar de ser una patología a los que nos enfrentamos los médicos todos los días, definitivamente no lo hacemos bien. Estudios tan grandes como el NHANES nos dice, por ejemplo, que solo la mitad de los pacientes tienen tensiones arteriales menores de 140-90, solo 37% de los pacientes con enfermedad renal crónica logran metas y 25% de los diabéticos. Y en el estudio de Framingham vuelve y se repite la historia, 48% de los pacientes tratados tenían la tensión controlada. Esto alguien puede decir, bueno, esos estudios fueron realizados hace muchos años, pero la situación actual muestra exactamente lo mismo. Se sabe que en el mundo hay 30% de pacientes que son hipertensos, incluso 20% no saben que son hipertensos. Y aquellos que conocen su patología, solamente un 50% tienen la hipertensión controlada, o sea que la mitad de esos pacientes no están siendo controlados y de aquellos alrededor del 15% tienen historia de hipertensión resistente. Muchos han sido los cambios y los diagnósticos, digamos, a lo largo de los años por las diferentes sociedades, pero en este momento sabemos que vamos a aceptar la definición de la Sociedad Americana acerca de hipertensión, que muestra cómo la hipertensión estadio 1 se presenta en aquellos pacientes con presiones arteriales mayor de 130-80. Cuando vamos a hablar de hipertensión y sobre todo de hipertensión resistente, no debemos confiar solamente en la atención en el consultorio,
Es así como el NICE nos recuerda que definitivamente el monitoreo de presión arterial ambulatoria es mandatorio y si no logramos obtenerlo, es muy importante el registro de la presión arterial del paciente en casa. A partir de esto vamos a establecer si el paciente tiene una hipertensión de bata blanca, si tiene una hipertensión resistente, enmascarada o a qué tipo de hipertensión nos estamos enfrentando. Yo les voy a hablar hoy de hipertensión resistente y ustedes van a ver cómo las sociedades americanas y europeas no se ponen al 100% de acuerdo en el diagnóstico. Algunos aceptan que sean 3 medicamentos, otros establecen que el uso de los diuréticos debe ser mandatorio, otros no, que se debe excluir la falta de adherencia, pero para efectos de esta charla lo vamos a definir como una tensión arterial mayor de 130/80 en promedio en 24 horas o presiones arteriales mayor de 135/85 en el día, a pesar de dosis máxima de 3 antihipertensivos que incluyan un diurético. O también vamos a aceptar el uso de 4 antihipertensivos independiente del control de la tensión arterial. Hay un poco de variedad. A algunos les parece que este límite de 130/90 es muy alto y es así como, por ejemplo, las guías canadienses que acaban de ser publicadas hace 2 meses, dice que en el diabético, si no alcanza presión de 130/80, lo debemos considerar resistente, o si el paciente es de alto riesgo cardiovascular, la sistólica se debe bajar a 120. ¿Cuál es la prevalencia real de la hipertensión resistente? Acá les puse varios estudios con diferentes tipos de población y en ellos se observa que la hipertensión resistente puede alcanzar hasta incluso un 15 o un 20% de los pacientes con los que nos enfrentamos día a día. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar este tipo de hipertensión? Todo lo que es el género masculino, la edad avanzada, el paciente de raza negra, que sea diabético o renal crónico y que tenga alguno de las historias de daño de órgano blanco producto de la hipertensión. Siempre que nos enfrentemos a un paciente con hipertensión resistente debemos pensar en estas 4 cosas. El paciente no es adherente, primera opción. Segundo, está consumiendo algún tipo de sustancia que no permite que se controle la hipertensión, como es el caso de los AINES o el exceso de sodio. Pero a mí lo que más me preocupa son el punto 3 y 4, y es la inercia diagnóstica y terapéutica en que estamos inmersos la gran mayoría de médicos, que el paciente con hipertensión resistente es terreno de nadie y va de consultorio en consultorio y sin ni siquiera detenernos a pensar qué pasa, llenamos al paciente de una cantidad de antihipertensivos que, digamos, en últimas va a contribuir a esa falta de adherencia. Yo les quiero mostrar que siempre antes de decir esto es una hipertensión resistente, descarten hipertensión pseudoresistente. Primero, pensar en la bata blanca, de ahí que hablemos en el monitoreo ambulatorio. Miren cómo en este estudio español se considera que el 38% de los pacientes tenían hipertensión de bata blanca. Segundo, no adherencia. Se calcula por todos los estudios que la no adherencia del paciente hipertenso en el mundo puede estar alrededor del 50%. Y por lo menos lo más triste para mí es que los médicos seguimos haciendo una formulación inadecuada del paciente hipertenso. Miren cómo este estudio en Estados Unidos con casi 50,000 pacientes encontraron en el análisis posterior que solamente el 15% de los pacientes tenían formulado un diurético y los demás medicamentos estaban a dosis adecuada. O sea que definitivamente hay una parte muy importante en la contribución del no control de la hipertensión arterial por nosotros los médicos. ¿Cómo medir la no adherencia? Esto se ha discutido mucho. Miren cómo varía el autorreporte en que el paciente diga en realidad no me tomo las pastas, puede ser alrededor del 30%. Pero si usamos métodos directos como medir los metabolitos de los medicamentos antihipertensivos en sangre y orina, la no adherencia puede llegar a ser el 60%.
Entonces, siempre pensar en estos factores y siempre pensar en el consumo de sodio. Hay forma, digamos, de medir la cantidad de sodio que el paciente ingiere con la medición del sodio urinario. Entonces, son factores en que siempre debemos pensar. En el segundo punto, nos vamos a poner a pensar si el paciente tiene una hipertensión secundaria. El hecho de que tenga un inicio temprano, presencia de hipocalemia, soplo renal, ronquido en aquellos pacientes con sospecha de apnea del sueño, de pronto son los más importantes antes, digamos, de declarar al paciente con hipertensión resistente y no con una causa secundaria que requiera otro tipo de manejo. Esta gráfica quiero que la analicen muy bien porque el interés mío el día de hoy es que abordemos la hipertensión desde el punto de vista fisiopatológico. Muchos esperarían que yo en esta charla les hablara de denervación o de ablación del seno carotidio, pero yo lo que lo que quiero es que pensemos en el momento en que vamos a tratar un paciente con hipertensión. Clásicamente, la hipertensión ha sido el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, pero siempre pensemos que la presión arterial va a estar determinada por volumen, que va a estar claramente asociado al sodio, y por vasoconstricción determinado por el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Esto siempre va a interactuar. Por ejemplo, pensemos si un individuo está normotenso y en un momento dado tiene la renina muy alta, esto nos puede estar hablando de deshidratación, es decir, estos dos factores siempre van a estar en interacción y va a haber un fenómeno donde participan todos los órganos. Por parte del riñón puede haber un incremento de la liberación de renina, puede haber incremento en la reabsorción de sodio y agua. Hay que pensar en la suprarrenal por la aldosterona. Todo esto va a llevar a un fenómeno de vasoconstricción, remodelamiento cardíaco, aumento de la poscarga y una alteración del flujo simpático que va a hacer que se vuelva todo esto un círculo vicioso. Por favor, no olvidemos esto y es el principal mensaje que queremos dar. De pronto, digamos, muchos no lo hacen o no lo hacemos y muchas veces en cardiología también se hace. Siempre pensemos en la renina del paciente. Estas lecciones fisiopatológicas fueron, digamos, han sido un poco olvidadas, pero el señor Lara habla claramente de la medición de renina y esto es confirmado por el doctor Spencer en los artículos más recientes de hipertensión resistente, donde ya olvidémonos del hecho que para medir renina el paciente tiene que estar con quitarle los antihipertensivos, quitarle los IECAS, llevar una restricción de sodio de 3 días. En este momento la renina y la aldosterona se pueden medir en condiciones basales del paciente y simplemente se van a interpretar según los medicamentos que el paciente va recibiendo. Recuerden, interacción renina-volumen. Si el paciente tiene un sodio muy depletado, posiblemente la actividad de la renina en individuos normales va a estar baja. Entonces, si yo pienso en vasoconstricción y volumen, tengo que pensar que si yo voy a utilizar un medicamento anti-R, o sea, antivasoconstricción, ¿a quién le va a servir? Pues a los pacientes. ¿O en quién va a ser más efectivo? En pacientes que tengan la renina alta. Si yo estoy pensando en usar un antibiótico tipo clortalidona, posiblemente le va a servir a un paciente cuyo principal problema sea el volumen, por lo tanto va a servirles mucho más, como lo indica la gráfica, al paciente de renina baja. Entonces, esto fue muy discutido, perdón, porque antes se decía, no, esto es súper fácil, usted simplemente mida la renina. No mida la renina porque los individuos de raza negra, edad avanzada, mujeres, son los que tienen la renina baja.
y la renina alta la tienen los demás pacientes. Esto ya se sabe que no es cierto. Esto es un estudio randomizado con más de 1000 pacientes que trató de mostrar la eficacia de varios antihipertensivos y al final se vio que el diltiazem era el que tenía mayor éxito en individuos de raza negra. Entonces, eran los candidatos para calcioantagonistas. Pero eso hizo que se abandonara un poquito la medición de la renina y aldosterona, pero luego la fisiopatología nos recuerda que los pacientes de raza negra no siempre van a tener la renina baja y la diferencia en edad puede ser muy discreta para saber si un paciente tiene la renina alta o la renina baja. Entonces, siempre midámosla. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar, voy a descartar pseudohipertensión resistente, voy a descartar hipertensión secundaria, voy a iniciar medidas no farmacológicas y voy a revisar la adherencia al tratamiento. Luego, ¿qué voy a hacer? No voy a empezar a dar 20 antihipertensivos y la última combinación de antihipertensivos en un solo medicamento que nos dé la industria, sino que voy a pensar en la aldosterona y en la renina. Y en mi cerebro voy a tener que hay medicamentos que van a ser utilizados más en el volumen, que son conocidos como los medicamentos anti-B, donde están los diuréticos, los calcioantagonistas, los bloqueadores alfa-adrenérgicos. En el otro son los medicamentos anti-R, donde están los medicamentos que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona, los beta-bloqueadores y los medicamentos alfa-2 adrenérgicos centrales. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Mido la renina y la aldosterona. El paciente tiene aldosterona alta y renina baja, pues obviamente inmediatamente vamos a pensar en un hiperaldosteronismo y por lo tanto el medicamento preferido, o excepto pues que haya que operarlo por un adenoma, etcétera, va a ser la espironolactona, un antagonista de mineralocorticoides. Si el paciente tiene aldosterona baja y renina baja, este tipo de hipertensión es muy olvidado y es cada vez más frecuente. No solamente se da por el trastorno genético conocido como Little, sino por muchos, digamos, trastornos que conlleva disminución del número de nefronas con hipoaldosteronismo hiporreninémico. Medicamento de elección, amiloride como bloqueador del ENaC. Tercero, lo que me dio fue una renina alta y una aldosterona alta. Sencillo. ¿En qué voy a pensar? Dos patologías básicas: hipertensión renovascular, enfermedad renal crónica, y se tratará como tal. Renina normal, aldosterona normal, voy a pensar en Cushing, freocromocitoma y me voy a apoyar en el endocrinólogo para el manejo. Espero que este cuadro quede muy claro porque es la base del manejo fisiopatológico de la hipertensión resistente. Es por eso que los fisiólogos simplemente dicen: no empiece a dar un medicamento, otro medicamento, salte aquí, salte allá. Simplemente, si el paciente tiene la renina baja, digamos acá lo llaman un B, pues un paciente tipo B, le voy a dar un medicamento anti-B. Si lo tiene alto, posiblemente voy a dar un medicamento anti-R. Vuelvo y mido, porque si el paciente sigue con la renina baja, posiblemente lo que más le convenga sea adicionarle otro medicamento anti-B. Si la renina sube, posiblemente le conviene un anti-R. Y de esa manera yo voy guiando cuál es el antihipertensivo ideal de mi paciente. Es así como los que llegan muchos con hipertensión resistente, que la mayoría de veces tienen un medicamento anti-B y un medicamento anti-R. Ustedes piensen, si yo a un paciente que tiene la renina súper deprimida, posiblemente darle a ese paciente otro medicamento anti-R,
pues digamos que no va a tener mayor efecto, simplemente es posible que ese paciente necesite otro medicamento anti-B. Yo no sé si ustedes recuerdan un artículo muy bonito donde se cogió una población y digamos luego se estableció que era por este tema de la renina y establecieron dos brazos que era añadir IECA y ARA2 en el momento en que se podían combinar versus dar dos diuréticos como medicamentos anti-B, y se observó una clara diferencia en los pacientes que tomaban dos diuréticos si digamos el mecanismo fisiopatológico esencial incluía una renina muy suprimida. Si el paciente tiene ya más de 3 antihipertensivos, la, digamos, propuesta es reducir a un medicamento anti-B y anti-R y volver a medir esa actividad de renina y actuar como en la gráfica anterior, mirar si le conviene más añadir un medicamento de uno o de otro grupo. Entonces, ustedes dirán, a veces, digamos, a los nefrólogos nos encanta este tema, nos encanta la fisiopatología, y de pronto al final les voy a mostrar lo que los grandes estudios de hipertensión arterial resistente muestran, y es una cosa muy similar, pero aquí estamos pensando ante nuestro paciente hipertenso, no estamos dando medicamentos por dar. Miren cómo, por ejemplo, en este estudio que se hizo en África, donde hay mucha hipertensión resistente por la raza, ellos miraron, bueno, démosle el tratamiento convencional, que es sin en realidad ahondar mucho en la situación de volemia y constricción del paciente, versus un tratamiento guiado, y lo vamos a seguir por un año. Y simplemente vamos a seguir el mismo protocolo que les he mostrado: renina baja, aldosterona alta, antagonista de la aldosterona; renina baja, aldosterona baja, miloride, y le vamos a dar, si tiene las dos altas, un bloqueador IECA. ¿Qué se vio? Que el control de la presión se tuvo en 11% del paciente que hacía tratamiento convencional versus 50% en el tratamiento guiado. El control de la sistólica francamente diferente, 13.9 versus 60%, y la diastólica 36 versus 67%. Si ustedes piensan que de todas maneras la parte fisiopatológica, que como les digo por los estudios de Matterson, la medición y había tanto tabú acerca de la medición de la renina y la aldosterona, fueron un poco abandonados, posiblemente les parezca más diciente esta tabla, que es lo que muestran, eso que prácticamente estableció Larac y posteriormente Spence en el estudio de hipertensión resistente, es lo que muestran las grandes guías. Ustedes saben que de los estudios grandes de hipertensión resistente están el Pathway, donde simplemente se compara espironolactona con bisoprolol, doxazosina y placebo, observando una reducción mucho más importante de la presión con los pacientes que recibían espironolactona. Hubo una extensión del estudio donde también se podía dar amiloride con una eficacia similar. El estudio RECODE, muchos inmediatamente tenemos hipertensión resistente, pensamos en la clonidina, no tengo nada contra ella, pero definitivamente, por ejemplo, miren que esto muestra que la adición de espironolactona versus clonidina encontró una mayor reducción de la presión arterial en el monitoreo, incluso ambulatorio, con la espironolactona. O sea que básicamente la propuesta, y ustedes ven en este momento, salió el consenso canadiense que ahí les apunto de hipertensión resistente, salió un consenso español también que básicamente habla de utilizar un cuarto medicamento, espironolactona o amiloride, pero nosotros los invitamos a que nos paremos a pensar en ese paciente hipertenso, en su fisiopatología,
para saber cuál es el medicamento que más le conviene. En resumen, simplemente se trata de individualizar paciente por paciente, porque posiblemente pueden tener la misma patología, pero su situación puede ser bastante diferente. Si ustedes van a hablar de dispositivos para el control de la presión, de la hipertensión, con los cardiólogos, y por eso pienso que muchos, bueno, tenían la esperanza de que la charla se enfocara en todo este tema de inervación de arterias renales, activación de vasoreceptores, ablación de cuerpo carotidio, etcétera. Un mensaje que yo sí les quiero dejar es que sería muy triste que alguno de nosotros nos paráramos a proponer una denervación de arterias renales cuando ni siquiera conocemos cuál es la renina ni la aldosterona de ese paciente. No hemos hecho el ejercicio fisiopatológico, posiblemente ese paciente necesita una combinación de diuréticos, necesita una combinación de 2 medicamentos anti-R, etcétera, etcétera. Pensamos sí, en general los nefrólogos, ustedes de denervación saben un poco más que yo, donde en el estudio Simplicity, por lo menos el inicial publicado en el 2014, con un estudio doble ciego tratando de ver un procedimiento similar, no se encontró diferencia. Algunos me dirán que hay un subestudio donde sí se encontró mayor eficacia, o el registro del Simplicity que mostró eficacia de la denervación con pocas complicaciones. Sin embargo, digamos, son estudios que pensamos que le falta unos controles y que debe ser comparado con una terapia médica bien guiada antes de decir lo que necesita el paciente es una denervación. Ustedes ven este estudio donde se comparó una cosa tan sencilla como darle al paciente espironolactona, si es el caso de los que estamos viendo, con una intervención invasiva como puede ser una denervación renal, y no se observó una diferencia en intención de tratar en aquellos pacientes que fueron denervados. Por lo tanto, la invitación, vuelvo y repito, es a pensar en el momento en que vamos a formular un paciente hipertenso. ¿Esto por qué es importante? Porque es que el riesgo de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad coronaria, de mortalidad, este es un estudio muy grande de hipertensión resistente en el cual se definió lo mismo que nosotros estamos diciendo, no controlada con más de 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético, o con más de 4 antihipertensivos, y siguieron, digamos, los pacientes por aproximadamente 6 años. ¿Y qué se vio? Que un paciente con hipertensión resistente no controlada, el riesgo de SB va a aumentar 25%, puede aumentar la enfermedad coronaria hasta un 70%, y la mortalidad puede ser de la tercera parte. O sea que básicamente, digamos, y con esto porque pues queremos discutir y mirar la parte de las preguntas, lo que yo les quiero mostrar es que la hipertensión es una patología que nos incluye a todos, desde el médico general hasta la persona más subespecialista, que es un problema de salud pública que definitivamente no estamos sabiendo tratar. Se nos está olvidando la fisiopatología de los pacientes y nos ha cogido a todos una inercia diagnóstica y terapéutica que básicamente a lo que nos está conduciendo es al aumento de la mortalidad.